Señor, en nuestras mentes y en nuestros oídos hambre de escuchar, necesidad de escuchar urgentemente tu voz. Dios, alienta nuestras vidas, trae fortaleza, trae instrucción para que caminemos según tu voluntad y no la voluntad de nuestras pasiones. Que caminemos según tu palabra, según tu voz y no la voz de este mundo. Gracias, Dios, te damos en Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, hermanos, qué bendición poder continuar en este día con el estudio de Primera de Pedro. Primera de Pedro, hoy estamos en capítulo 4 y en esta ocasión vamos a estar predicando los versículos 12 y 13 de Primera de Pedro. Así que les pido por favor que busquen en sus Biblias Primera de Pedro capítulo 4 versículos 12 y 13 y vamos a leer ahí estos versículos y ya entonces voy a hacer la introducción de este sermón. Dice así, versículo 12: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hoy vamos a ver bajo el título este mensaje de soberanía suprema, la soberanía de Dios, la soberanía de Dios es suprema. Y vamos a ver 3 marcas que tiene el creyente para vivir en estos días, para vivir en este mundo, para ser fortalecidos según estas marcas, estas evidencias en nuestras vidas. Estas marcas se las voy a decir ahora de anticipación y ya después vamos a verlas una por una. Las realidades del reino, la identificación con el Evangelio y la motivación por el Evangelio. Las realidades del reino, de qué se trata el reino, cómo es el rey, cómo otros nos identifican a nosotros cuando ya estamos en el Evangelio y cómo somos motivados por el Evangelio. Bien, esta enseñanza del día de hoy es una muy necesaria para nuestros días, ya que estamos en un mundo que constantemente está preguntando cómo entramos al reino de los cielos, cómo somos parte de algo que hemos creado como seres humanos en nuestras mentes, al querer entrar al reino de los cielos, pero no hacerlo de acuerdo a Dios. No hacerlo de acuerdo como Dios lo ha detallado. Y una de las cosas que me sorprende mucho, que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, estos libros constantemente están enseñándonos de acuerdo de la boca de nuestro Señor, que la salvación es una obra de Dios. Que para que alguien pueda estar en el reino de los cielos necesita nacer de nuevo, le dice Jesús a Nicodemo. Que le dice a otros que al menos que se corten sus manos, sus brazos y se quiten los ojos, no podrán estar en el reino. Al menos que se encuentren en una posición que tengan que, aunque de esta forma hasta aborrecer a sus propios familiares, no podrán ser contados en el reino de los cielos.
algunos hasta que traigan todas las cosas que tienen en sus tesoros, poderlos dar radicalmente. Le dijo el Señor Jesús al joven rico, y lo amó, y no lo pudo hacer. No podrá entrar en el reino de los cielos. La palabra de Dios nos manda a contar el costo de hacer un edificio antes que le entremos a la construcción. Dice la palabra de Dios que solamente los que entran al reino de los cielos son los que entran por el lugar que es angosto, por el camino angosto. Todo esto para decir, hermanos, que humanamente hablando, naturalmente hablando, no hay forma que un ser humano pueda entrar al reino de los cielos. No puede nacer de nuevo solo. No puede hacer las listas que hay en la palabra de Dios acerca de la obediencia, de ser radical, de tomar su cruz y caminar. No lo puede hacer al menos que sea un acto soberano de la voluntad de Dios. Al menos que haya una intervención en su vida para que pueda dirigirlo a ese regalo de la fe, para que sea dotado con el regalo de la fe y pueda creer en el Señor Jesucristo y pueda ser contado como uno que está en el reino. Es un acto soberano del todopoderoso Dios que guía a una persona a la salvación por medio de la fe. Y esa salvación entonces hace que entre al reino de Dios. Es un acto sobrenatural. Hoy vamos a ver estas marcas del creyente que identifican al creyente para que pueda estar seguro de que vive dentro del reino. Estas realidades del reino son muy importantes para nuestras vidas. Así que veamos en nuestro texto de qué estamos hablando, de qué se trata. En el versículo 12 dice la palabra de Dios: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Vemos que la primera realidad que vemos aquí en este texto es que somos llamados amados. Y este es el apóstol Pedro diciendo a los hermanos de Asia Menor: amados. Es algo que en nuestras vidas necesitamos estar conscientes que Dios nos ha determinado en amado. Nos ha llamado amado. Esto es algo que Dios lo demostró cuando trajo a Jesucristo, cuando envió a su Hijo mientras nosotros éramos pecadores, mientras estábamos muertos en nuestros vicios y pecados. Cristo Jesús murió por nosotros. Amados es una demostración del amor de Dios que ha hecho depositar en nuestras vidas. Amado es el énfasis que hace la palabra de Dios cuando dice a estos hermanos amados. Justamente un versículo anterior levanta en una forma grande en doxología que Dios era de ser glorificado por medio de Jesucristo y que a Él, solo a Él sea la gloria y el dominio para siempre. Amén. Y entonces se dirige a los hermanos amados. Es Dios el que ama. Es el pastor Pedro el que ama. Y son los hermanos de Asia Menor y somos usted y yo los recipientes de ese amor. Ahora, escuche muy bien lo que viene, porque habla de amados cuando nos
presenta algo negativo supuestamente para nuestras vidas. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Amados, justamente, ¿por qué? Porque hay unas implicaciones de vivir en un mundo que no comparte el mismo amor. De vivir en un mundo donde las personas no comparten el mismo amor que ha sido depositado en nuestras vidas. Cuando nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor, el mundo no confiesa eso. El mundo no puede confesar eso. Hay una gran tensión acerca de que Cristo es el Señor, acerca de la verdad de Dios. La luz de Dios vino a los hombres por medio de Cristo Jesús y los hombres aborrecieron la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Este mundo está dominado por el maligno y no le interesa recibir la verdad de Dios. La oprime, la oculta. El mundo ofrece entretenimiento para elevar el placer y esconder la verdad, ahogar la verdad. El mundo busca lo suyo y esa es la realidad número uno de que vivimos en este mundo. ¿No fue lo que le dijo la serpiente a la mujer, a Eva? ¿No serás como Dios? Serás como Dios. Y eso es lo que el mundo está tratando de llevarnos a ser el número uno de nuestra vida, a ser el número uno de las cosas que el mundo eleva y levanta. Pero vivimos en un mundo caído, dominado por el placer, por ideas que están muy lejos de la verdad, que son anti Dios. La razón que Judas traicionó a Jesucristo y a los compañeros discípulos es porque él era del maligno y sus obras eran malas. La razón que Caín mató a Abel, su hermano, era porque él era del maligno y sus obras eran malas. Es muy posible que tengamos en nuestras vidas Judas y Caín, personas que ya no caminan con nosotros, personas que ya no nos quieren escuchar porque nos hemos identificado con una verdad que a ellos no les interesa. Ahí es donde somos perseguidos por la realidad de Dios en nuestras vidas. La realidad número 2 es que Dios es soberano sobre todas las circunstancias que nosotros estamos pasando en nuestras vidas. Aun cuando estamos pasando por el fuego de la prueba. Y es lo que nos dice nuestro texto. Que no nos sorprendamos cuando estemos en el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Dios está en control en la vida de cada creyente y Él está trayendo la luz de todas las mañanas. Y Él hace que todo el universo sea sostenido por Él, también lo hace en tu vida y en la mía. Decimos que Dios permitió de alguna manera este sufrimiento. Pero no nos equivocamos porque sabemos que Dios ha hecho que este sufrimiento, en la persecución, lo que estamos viviendo, sea para el propósito de ser purificados para Él. Primera de Pedro 1:7 nos lo dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es a través del fuego que las impurezas son quemadas y solamente el metal original, el metal auténtico se mantiene intacto.
Así son los que son del Señor. Son auténticos de Él. La prueba tiene como fin de llevar a la persona a ser transformada, a ser conformada a la imagen de Cristo. Dios es soberano, esta es la realidad dentro de nuestra prueba, dentro de nuestro sufrimiento. Él está en control cuando Jesucristo está en la barca y todo el mundo está en pánico porque hay una gran tormenta y Él está dormido. Pero Él está en control en ese momento. Él está en control cuando José, el hijo de Jacob, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Él está en control. Él está en control cuando Noé predicó 100 y pico de años y solamente se salvó su familia. Él está en control. Conoce que Dios busca amarte. Conoce que Dios te ha llamado amado. Conoce que Dios es suficiente para traer esa prueba a tu vida y para no dejarte, sino darte la solución, darte la fortaleza que necesitas. No te sorprendas. Este es el imperativo, no te sorprendas. Realidad número 3, Dios es supremo. Dios es supremo para hacer lo que nosotros no esperamos. Él es impredecible. No te sorprenda cuando algo mal o algo diferente, algo extraño te acontece, te suceda. Dios prometió a Abraham una nación cuando no tenía ningún hijo. Dios permitió que los jóvenes hebreos del libro de Daniel entraran como malditos por el rey a un horno de fuego. No te sorprendas. No te sorprenda que el Hijo de Dios, el amado, el unigénito, fue juzgado falsamente, bofeteado, fue escupido, le pusieron una corona de espina para ridiculizarlo, fue torturado y fue crucificado. No te sorprendas, que es a través de tus sufrimientos que Dios se glorifica. De alguna manera se nos olvida que Dios sabe mejor, que Dios conoce las cosas mucho mejor. Pero cuando estamos pasando ese dolor, somos tentados a cuestionar y a quejarnos. Pero Dios, si tú me amas, yo estoy seguro que tú me has hecho salvo. Yo estoy orando, yo estoy leyendo tu palabra, estoy buscando a aquellos para la salvación. Pero ¿por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué me haces pasar por estas circunstancias? Dios es supremo en esas circunstancias. Él sabe mejor. Isaías lo dice muy claro. En el libro de Isaías dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Así como los cielos de la tierra. Pensemos en eso en un momento. Es una forma poética de decirlo, pero es una forma que sabemos que es mucho más alto todavía. Dios sabe mejor. Él no está viendo el presente solamente. Él no está haciendo conclusiones de acuerdo al pasado como hacemos nosotros. Él lo está viendo todo al mismo tiempo. Él sabe mejor. Decimos que conocemos a Dios y confiamos en Él, pero cuando algo no sucede de la forma que esperamos, reaccionamos con tristeza y empezamos a quejarnos. Nos quejamos porque nos hemos permitido que una imagen de Dios entre a nuestra vida
una imagen de Dios que nos hemos fabricado, como nuestros corazones fabrican ídolos, y vemos que ese no es el Dios de verdad. No vemos que Él es supremo, que cuando nosotros lo esperamos, estamos tratando de predecir a Dios. Esperemos en Dios, sí, pero no con esa expectativa de cómo lo va a hacer. Cuando Juan el Bautista estuvo en la cárcel, ya para ser decapitado, él mandó a sus discípulos a preguntar al Señor: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Oh, pero qué lindo es nuestro Señor, que le manda a contestar: mira todo lo que está sucediendo, mira todas las evidencias, no te voy a decir que sí o no, solamente analiza todos los testimonios. Los ciegos ven, los cojos se levantan, hay una generación grande viendo cosas maravillosas. Esa la contesta Juan el Bautista. Y así necesitamos ser recordados nosotros. El Señor reina. Él está en control y a Él es la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Nos unimos a los salmistas a decir: para siempre te alabaré, porque tú eres Dios. Gracias a Dios por su Biblia. Gracias a Dios por su palabra, porque nos las ha dado para que podamos nosotros comparar si verdaderamente estamos adorando al Dios correcto o no. Gracias a Dios que nos ha dado un texto para que seamos confrontados cada vez que vayamos a buscar ahí y ser confrontados en nuestra vida, si verdaderamente la imagen que me he hecho de Dios es la imagen correcta o no. No vale la pena adorar a un Dios que no existe. ¿Por qué no nos preocupamos de adorar al Dios verdadero, al Dios que la palabra de Dios ha explicado, ha levantado, ha exaltado? Ahí pongamos nuestra atención. Gracias a Dios por predicadores fieles que gastan sus energías en entender la palabra de Dios para poder levantarla en alta y poder proyectar en sus mentes, en nuestras mentes, quién es el Dios verdadero, el único Dios verdadero y real. Él es supremo y Él va a hacer sus propósitos y nada lo va a frustrar. Nadie se interpone delante de Él. Por eso es que nosotros no debemos de reaccionar con sorpresa cuando somos probados. ¿Quién tiene el control de la temperatura de la prueba que está en su vida? La tiene Dios. Y aunque estemos pasando por dificultades, por sufrimientos, podemos decir con aquellos jóvenes hebreos: el Dios que nosotros servimos nos puede librar de esta situación, pero si Él escoge de su buena y misericordiosa voluntad no ayudarme en esta situación, de todos modos no vamos a dejar de adorarle. De todos modos vamos a seguirle a Él, porque Él es digno de alabanza. Él es digno de ser seguido. Él es digno de adoración. No nos sorprendamos ni estamos esperando que las cosas se cumplan como nosotros queremos. Jesús se encarga de sostener todo el mundo y Él sostiene su vida y la mía. Y Él va a traer situaciones a nuestras vidas para purificarnos. Es parte de las realidades del reino de Dios. Porque vivimos en un mundo caído. La gente que no conoce a Dios, la gente que son en contra de Dios, va a identificar en su vida, en la mía, aquellos que pertenecen al reino,
y los van a perseguir. ¿Y por qué los van a perseguir? Porque la luz que vino al mundo, Cristo Jesús, es la luz que los hombres odiaron, es la luz que los hombres aborrecieron porque sus obras son malas. No quieren ser reprendidos. En sí es un dilema en contra de la verdad. Y cada creyente que se levanta con esta verdad, cada creyente que vive convencido por esta verdad, también va a sufrir persecución. Pero gloria a Dios, porque este texto nos está diciendo que no nos debamos sorprender, que Dios está en control, que debemos identificarnos, ese es el punto número 2, identificarnos con el Evangelio. ¿Cómo nos identificamos? ¿Cómo los demás pueden ver a través de nosotros si verdaderamente somos de Él? Y dice el versículo 13 de nuestro texto acerca de regocijaos. Regocijaos cuando se identifica con los sufrimientos de Cristo. Esto significa que vas a estar completamente regocijándote porque has sido identificado con Cristo. En el exterior significa que de alguna manera alguien ha podido ver la imagen de Cristo en tu vida. Y que eso es excusa suficiente para estar con gozo. Que alguien pueda decir, esta persona es creyente. Es un gran honor para esa persona. Somos identificados en Cristo, en el Evangelio, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Él, y tomamos nuestra cruz y lo seguimos. Somos participantes de la misma naturaleza de Cristo Jesús. Así como Él tomó forma de hombre y se hizo como los hombres. Nosotros cuando somos participantes de la forma de Cristo, de los sufrimientos de Cristo, somos identificados con Él. Esto es glorioso. El mundo nos va a ver y va a detectar y va a decir algo como le dijeron a Pedro. ¿Eres tú uno de ellos? ¿O eres tú uno de los discípulos? ¿O eres tú uno como los que hablan? Tú hablas como uno de ellos. Estas fueron las palabras que le dijeron a Pedro la noche que nuestro Señor Jesucristo fue arrestado. Y Pedro, con el temor, con el miedo, negó a nuestro Señor. No quiso ser identificado. ¿Cuántas veces no hacemos nosotros lo mismo? ¿Cuántas veces no queremos ser identificados con el Señor? Que alguien se entere que yo soy creyente y que yo no estoy preparado para pagar las consecuencias por eso. Entendamos que los días que se escribió esta carta de Primera de Pedro, decir que Jesucristo es Señor, era suficiente para ser enjuiciado, para llevar cárcel, para posiblemente ser muerto por eso. Sabemos que en la Escritura Pedro reprendió a nuestro Señor Jesucristo porque el Señor le dijo, es necesario que vaya a Jerusalén y que muera. Y Pedro le dijo, no, para allá no. Y sabemos que cuando el día del arresto del Señor, todavía Pedro sacó su espada, quiso defender.
no quería que el Señor sufriera. Sí nos identificamos con eso. No queremos sufrimiento, lo vemos como algo completamente negativo. Mas era necesario. 30 y pico de años después de ese acontecimiento, Pedro escribe esta carta y le dice a los hermanos que él mismo es testigo de los sufrimientos de Cristo y que es muy importante para él padecer por la causa de Cristo. Esta es la identificación que trae gozo a la vida de Pedro. Él se emocionó cuando nuestro Señor Jesucristo, allá al terminar el libro de Juan, le dijo de qué forma iba a morir. Pedro sabía de qué forma iba a morir, porque el Señor se lo dijo. Y él estaba emocionado porque sabía que esa forma que él iba a morir y estaba completamente mezclada o identificada con la persona de Cristo Jesús, que iba a morir por la causa de Cristo. Ahora quiero que vaya conmigo a Filipenses capítulo 1 y el versículo 29. Filipenses 1:29, Pablo también está hablando de este tema y es muy importante que veamos cómo él lo está describiendo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces, noten que hay dos cosas que está diciendo que hemos sido, que Dios nos ha dado, que nos ha concedido a causa de Cristo. Dos cosas. No solo que creáis en Él, y yo creo que ahí todo el mundo no tiene problema. Si somos creyentes verdaderos del Señor, estamos seguros y estamos contentos de que somos identificados como creyentes. Y podemos decir más todavía, que Dios nos los haya concedido a nosotros. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Pero que también de la misma forma como nos concedió el creer en Cristo, que nos haya concedido el también padecer por Él, por su causa. ¡Wow! Esto es tremendo. Cuando nosotros estamos participando en los sufrimientos de Cristo, sabemos que somos confortados por Él, ya que a través de los padecimientos en Cristo es que nosotros encontramos persecución. Por eso el Mateo 5:10, cuando habla nuestro Señor Jesucristo de las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire, hermano, esta es la última de las bienaventuranzas. Esta es la que cierra la bienaventuranza y habla de persecución. Hagamos un repaso ahí en Mateo 5, cuando habla de las bienaventuranzas, que solamente los que son pobres de espíritu son los que heredarán el reino de los cielos. Ellos son los que van a ser consolados. Ellos son los que van a recibir la tierra como heredad. Ellos serán llenos de justicia. Ellos recibirán misericordia. Ellos podrán ser capacitados para ver a Dios. Y solamente ellos serán llamados hijos de Dios. Ese es el número 7. Y después cierra la lista: bienaventurados los que padecen persecución. Como si una cosa, como si todo este proceso del creyente terminara en vivir felizmente bajo persecución. Que eres feliz, muy feliz, regocijaos y alegraos cuando esto os suceda.
en caso de que nosotros no lo estemos captando, en caso de que se nos haga muy difícil de conectarlo, nuestro Señor Jesucristo está hablando de una recompensa. Que nos alegremos porque vamos a recibir una recompensa, así como los profetas que fueron perseguidos. Una cosa nos lleva a la otra. El pertenecer al reino de Dios dentro de este mundo que es anti Dios nos va a llevar a ser perseguidos, pero gloria a Dios, porque dentro del reino de Dios somos consolados y somos fortalecidos y somos llevados a conocer a Dios más y más, y podemos estar tranquilos sabiendo que Él es el que está en control. El mundo no va a perseguir a los suyos. El mundo va a perseguir a aquellos que se parecen a Cristo. Porque el mundo aborrece a Dios. Cuando los participantes de los sufrimientos de Cristo se identifiquen de esta forma, van a estar alegres y contentos, porque van a saber que le pertenecen a Dios. Y qué cosa tan maravillosa tener en nuestros corazones el gozo de nuestra salvación. Estar gozosos porque sabemos que le pertenecemos a Él. Estar gozosos porque si estamos en las manos de Cristo, nada ni nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Saber que el amor del Señor, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna potestad, ni ninguna cosa creada, visible o invisible, nos podrá separar de ese amor. Es que Dios es supremo y nuestro Señor exalta esto a través de su palabra para que nosotros podamos regocijarnos. Sabemos que la mayoría de nosotros, por un poco de tiempo, vamos a estar aquí. Quizás la más, 80 años. La más joven de aquí, unos 80, 90 años. Eso es poco tiempo. Por ese poco de tiempo, saber que podemos ser identificados con Cristo Jesús aquí en la tierra y podemos ser motivados por esa identificación en la espera de nuestro Señor, sino gozaos, dice el versículo, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis. Os gocéis, o sea, gózate ahora y gózate otra vez, porque sabes que cuando aparezca nuestro Señor, la revelación de su gloria, te vas a gozar con más alegría. No hay otra promesa más grande que eso. Que vas a estar alegre grandemente. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro está recordando lo que nuestro Señor Jesucristo habló. Así que esta es la motivación del Evangelio. La motivación por el Evangelio. Este texto se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se refiere a un acontecimiento que no ha sucedido, pero está por suceder, y podemos contar con este acontecimiento como algo verídico. Y podemos contemplar ese acontecimiento mientras vivamos en esta vida, esperando ese gran momento. Deseando verdaderamente que Cristo revele su gloria. Él vino ya una vez, estuvo aquí en su primera visitación y fue humilde y se humilló y llevó su preciosa sangre en la cruz del Calvario para así llevar a aquellos a la salvación. Pero gloria a Dios porque Él regresa otra vez, y cuando regrese será glorioso.
Su regreso será glorioso. Veremos la gloria del Hijo de Dios con toda potestad, con todo dominio, con su voz de trueno y todas esas cosas. Va a quitar todas nuestras caras tristes. Lo más que nosotros meditemos en ese momento, más vamos a anticiparlos alegremente. Y más será nuestra vida avivada, nuestra esperanza será viva, nuestro celo por Él crecerá y nuestro amor por Él crecerá en obediencia. Buscaremos todo momento para darle gloria a Él. Cristo será exaltado. Él es el alto, el que habita en la eternidad. Él es el santo. Él será exaltado porque ha escogido vivir con su pueblo. Él ha escogido vivir con su pueblo. Y esta es la motivación que tenemos en el Evangelio cuando nos regocijamos por la vida de Cristo Jesús dentro de la iglesia. Él es incomparable. Él es único en su clase, el unigénito de Dios. Él es el supremo y Él es el soberano que reina para siempre. Para Pedro, que sabía que ya sus minutos estaban contados, que en un momento ya dejaría esta tierra para reunirse con el Señor, eso era un factor muy motivante para él, para estos hermanos que habían sido dispersados en Asia Menor por la cuestión de la persecución. Para ellos también esto iba a traer motivación para su vida. Déjenme preguntarle, ¿usted se está preparando para ese encuentro? ¿Usted se está preparando para recibir a Cristo Jesús aquí en la tierra, en la manifestación de su gloria? ¿Está contribuyendo tiempo, esfuerzo, energía para esto? Hermanos, hay una nube de testigos, hay una gran nube de testigos que han sufrido por esto. Pero es nuestra posición de seguir adelante caminando y enseñando este evangelio. Que conozcan que Cristo Jesús ha hecho gran salvación y que nos toca a nosotros proclamar las obras de Dios. Pablo nos dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El tiempo presente no se compara en nada. Por eso, alegremente esperemos el momento cuando vamos a estar más alegres. Con gran gozo recibamos y contemplemos ese momento de momentos. Mientras el mundo, y concluyo con esto, mientras el mundo está constantemente tratando de hacer que la iglesia entre en miedo, con esto de la persecución, con esto de los ideales, creyentes como usted y yo somos levantados con la mano poderosa del Señor, porque el Señor mismo ha prometido que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No nos sorprendamos si sentimos el calor de la prueba. No nos sorprendamos, pero regocijémonos. Regocijémonos de la realidad de que este mundo no es nuestro mundo. Que esto no se trata de nosotros, sino que se trata de Él. Regocijémonos que el soberano Señor tiene control y nos va a guiar para que no entremos en tentación y seamos librados del mal. Regocijémonos en la identificación con Cristo Jesús como personas que sufrimos por su causa.
y regocijémonos con gran alegría de ese momento precioso cuando veremos a nuestro Señor en su regreso cara a cara. Padre Señor, te adoramos y te exaltamos por tu gran bondad. Gracias, Dios, que nos has bendecido en este día. Te rogamos, Dios, que aplique esto en nuestras vidas, que nuestras quejas y cosas, Señor, que nos suceden, que sabemos que son para tu gloria, Dios, para que sea tu propósito caminando en nosotros, Señor, siendo establecido en nosotros, que podamos descansar en tu soberanía suprema. Gracias, Dios, en Cristo Jesús.